Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están? Luego de estas semanitas de descanso, ustedes descansaron de mí y yo descansé de ustedes, volvemos en esta segunda etapa del año con algo tranquilo. Y con algo tranquilo me refiero a la lectura y análisis de un relato de Edgar Allan Poe. Analizaremos primero El corazón delator, un cuento muy conocido e influyente en la cultura popular. Así que pongamos orden y arranquemos. El corazón delator. El relato comienza con el narrador confesando que es un tipo muy nervioso, pero que no por eso está loco como muchos señalan, que la enfermedad que tiene ha hecho que sean más agudos sus sentidos y sobre todo el del oído. Y para demostrarnos que no está loco, va a contarnos la historia completa de una manera tranquila y saludable. Ponele. Comienza su relato contando que un pensamiento lo perseguía y lo atormentaba. Que él no odiaba al anciano, ya que nunca lo había ofendido y tampoco quería robarle. Pero lo que sí le molestaba de este anciano era su ojo, al que describe de la siguiente manera. Tenía el ojo de un buitre, un ojo azul pálido con una membrana sobre él. Donde quiera que ese ojo cayera sobre mí, la sangre se me helaba. Ese ojo lo molestaba tanto que poco a poco fue cediendo a ese pensamiento que lo perseguía y decidió asesinar al anciano. Tranqui. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Acá este narrador personaje se justifica diciendo que aunque pensemos que está loco, en realidad planeó todo antes de matarlo como lo haría un cuerdo. Nos relata entonces que todas las noches entraba a la habitación del anciano para observarlo en la oscuridad, que incluso había practicado el no hacer ruido con la llave al abrir la cerradura, ni siquiera para su oído que, como dijo anteriormente, era muy desarrollado. En esta parte, nosotros como lectores nos damos cuenta de que este anciano era una especie de inquilino en la casa del narrador personaje. Luego continúa diciendo que todo lo hacía a oscuras y que solo alumbraba con la linterna el ojo del anciano, que siempre estaba cerrado, y que por esa razón le costaba matarlo. Pero en la octava noche, al momento de alumbrarle el ojo, se le resbaló el dedo y el anciano despertó exaltado. Como estaba todo tan oscuro, no logró verlo, pero él sí oyó como el anciano se sentaba en la cama y esperaba. Entonces decidió esperarlo quieto durante aproximadamente una hora hasta que escuchó un leve gemido al que describió de la siguiente manera. Luego escuchó un leve gemido y supe que era el gemido de un terror mortal. No era el gemido de dolor o de aflicción, oh no, era el leve sonido ahogado que sube desde el fondo del alma cuando está sobrecargada de pavor. Pacientemente abrió poco a poco la linterna y el primer rayo de luz que salió alumbró el ojo de buitre, y eso lo puso furioso. A él no le gustó eso, ni siquiera un poco. En ese momento nos vuelve a recordar que no está loco y que lo que nosotros llamamos locura es simplemente agudeza de los sentidos. Es decir, que según él, lo que comúnmente es llamado loco simplemente es una persona que tiene los 5 sentidos más desarrollados. En su caso, el oído, ya que llegó a escuchar un sonido imperceptible para otros en ese momento. Lo describía como un sonido leve, lánguido y rápido, como el que hace un reloj cuando es envuelto en algodón. Un sonido que lo puso más furioso aún, el sonido del latido del corazón del anciano. A pesar de que el sonido se hacía cada vez más fuerte, el narrador decidió quedarse en su sitio y seguir esperando. Pero el latido crecía y por temor a que lo escuchara algún vecino, decidió abrir toda la linterna y atacarlo. Cuenta entonces que el anciano gritó, que él lo tiró al suelo y lo aplastó con la pesada cama. Comenta que el corazón del anciano siguió latiendo, aunque más despacio, hasta que finalmente paró. El anciano había muerto.
Vuelve a comentarnos que no está loco, ya que fue muy sabio al deshacerse del cuerpo, desmembrándolo y ocultándolo bajo el piso de madera de tal manera que nadie pudiese notarlo. Ya estando en completa tranquilidad y siendo las 4 de la madrugada, alguien toca a su puerta. Cuenta que eran 3 policías que se habían acercado al lugar luego de que un vecino escuchara un grito. Él les comenta que el grito fue suyo en un sueño, que el anciano estaba fuera del país y que para más seguridad podían entrar a registrar la casa. Los llevó a la habitación del anciano, trajo sillas para que descansaran y puso la suya debajo del lugar donde escondió el cadáver. Los policías no tenían ninguna sospecha y hablaban con mucha tranquilidad. Sin embargo, él ya quería que se vayan porque le dolía la cabeza y escuchaba un ligero zumbido, pero luego descubrió que ese zumbido no estaba dentro de sus oídos. A ese zumbido lo describía como un sonido leve, lánguido y rápido, como el que hace un reloj cuando es envuelto en algodón. Entonces comenzó a hablar más fuerte, incluso se levantó de la silla, pero el sonido crecía y crecía. Comenzó a ponerse muy nervioso y a pensar en cómo era posible que los policías estén charlando lo más tranquilos y no escuchen ese ruido. Entonces lo empezó a atormentar la idea de que ellos sabían todo lo que había ocurrido y que fingían simplemente para atormentarlo. No pudiendo soportar más esa situación agravada por el sonido que cada vez era más fuerte, decidió confesar. ¡Villanos!, gritó. ¡No disimulen más! Admito el hecho. Arranquen los tablones. Aquí, aquí. Este es el latido de su horrible corazón. Y así termina este magnífico cuento de Poe con uno de los finales de cuento, a mi gusto, más increíbles de la historia. Ahora les pregunto a ustedes, ¿cómo interpretan este final? ¿Estaba verdaderamente loco el personaje y su locura le hizo creer que el corazón seguía latiendo debajo del piso y por eso confesó? ¿O simplemente era la culpa de haber asesinado a un anciano que nada le había hecho? Por favor, dejen su interpretación en la caja de comentarios, así debatimos un poco este magnífico cuento. Dato inútil pero interesante. En Los Simpson, la hora de Poe aparece en diferentes episodios, como en el episodio de Noche de Brujas, donde Lisa le lee a Bart un poema de Edgar Allan Poe titulado El Cuervo. El cuervo dijo: ¡Vete al diablo! ¡Bart, basta! Dijo nunca más. Y eso es todo lo que decía. O aquel episodio en el que Homero y Bart miran la tele sobre cómo se destruyen algunos edificios y aparece la casa de Usher, que es en referencia a un cuento titulado La caída de la casa de Usher. ¡Oh! ¡La casa de Usher! O aquel episodio en el que Homero está apurado y choca un auto que lleva a una casa donde nació Edgar Allan Poe. Y finalmente, ese episodio donde la nueva compañera de Lisa hace una maqueta sobre el corazón del actor y Lisa, por envidia, se lo esconde, pero sufre algo muy parecido al personaje del cuento. ¡Ese horrible latido de corazón! Si les gustó el video, no olviden poner su me gusta, comentar, compartir y suscribirse, me ayudarían un montón. Y a ustedes también, porque si no lo hacen, los desapruebo. Simpson, usted es diabólico. Desde la clase del profe, les mando a todos, todas y todis un fuerte abrazo y un feliz regreso a clases. Hasta luego.